Bienvenidos los caldenses a Infocívica, el espacio radial producido por la Corporación Cívica de Caldas que le informa semanalmente sobre los asuntos públicos de la ciudad y el departamento. Resumen de la actualidad política y social de nuestra región. Conducido por Adriana Villegas Botero. Cordial saludo, le damos la bienvenida a todos los oyentes de Infocívica, el espacio radial de la Corporación Cívica de Caldas, una organización sin ánimo de lucro que realiza labores de pedagogía para la democracia, veeduría y civismo desde hace 34 años en Manizales y Caldas. Como iniciamos hace algunos días haciendo pedagogía sobre el acuerdo firmado en La Habana, hoy nos acompaña Gustavo Campos Salazar, coordinador de la Misión de Observación Electoral MOE en Caldas. Cordial saludo, Gustavo. Bueno, un saludo muy cordial a usted, Adriana, y a todos los oyentes de esta prestigiosa emisora y de este importante programa de la Corporación Cívica. Bien, hoy nos vamos a apartar un poco del ejercicio que hemos venido haciendo en las últimas emisiones de Infocívica de hablar concretamente de los contenidos del acuerdo final, para centrarnos en temas de pedagogía muy básica sobre qué es lo que los colombianos vamos a votar el 2 de octubre. Empiezo por preguntarle a Gustavo, hemos sido convocados a un plebiscito. Cuéntenos, por favor, qué es eso de un plebiscito. Bueno, sin ser yo la persona totalmente indicada para enseñarle a nuestros oyentes, porque mi profesión de economista pues me da fortalezas en otro campo. Pero ¿cuánto lleva en la MOE, Gustavo? Sin embargo, precisamente ese era el comentario. En estos 10 años de pertenecer y coordinar la misión de observación electoral en el departamento de Caldas, que entre otras cosas es una organización de la sociedad civil, independientes de los partidos políticos, independientes del gobierno, independientes de cualquier interés particular. Entonces esto nos ha dado una experiencia y conocimientos básicos sobre los procesos electorales en Colombia. Sin embargo, para este próximo evento tan importante para la historia del país, distinto a unas elecciones de ciudadanos o corporativas ordinarias, pues estamos trabajando muy fuerte con todos nuestros expertos en la ciudad de Bogotá que nos alimentan en nuestras regionales, y por eso podemos decirle a la gente que es muy importante la participación que vamos a hacer el próximo 2 de octubre, porque lo vamos a hacer a través de un mecanismo de participación democrática, como dice la Constitución, de participación ciudadana, como decimos nosotros, y uno de ellos es el plebiscito. Le queremos recordar a los oyentes que hay muchos mecanismos de participación ciudadana. El más popular y en el que participamos todos es el voto. Pero también tenemos el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato, que son mecanismos poco usados por nuestros ciudadanos. Por lo menos aquí en nuestra región. Le hago un paréntesis y le complemento. Hace poco desde la Corporación Cívica de Caldas, en nuestra página web tenemos publicado un informe sobre qué mecanismos de participación ciudadana se han utilizado acá en la región en los últimos años, y realmente en comparación con otras regiones del país, acá somos poco promotores. Hace poco hubo un cabildo abierto en Villa María, convocado por una ciudadana que se puso en la tarea de recoger firmas, pero eso es una excepción dentro de nuestra cultura democrática. Bueno, en ese orden de ideas, como los colombianos y como usted acaba de decir, los caldenses, tenemos muy poca experiencia en estos mecanismos de participación ciudadana, pues en este caso vamos a utilizar el plebiscito, que es de la Constitución del 91, primera vez que lo utilizamos. Hay que recordar que en 1957, si no estoy equivocado, ya hubo un plebiscito en Colombia muy famoso porque allí se le dio el voto a la mujer en Colombia y participó más del 90% de los ciudadanos. O sea que no hubo, la extensión fue muy poquita, y eso esperamos que el próximo 2 de octubre suceda lo mismo. Convocaron al gobierno de Gustavo Rojas Pinilla para que complementemos la historia. Muy bien. Entonces, como es un aspecto nuevo para los caldenses, queremos decirle que un plebiscito, definido literalmente, es un pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente de la República para apoyar con un sí o con un no una decisión del mismo Ejecutivo.
O sea que aquí no hay espacio para hacer preguntas abiertas ni para entregar los 12 o 13 puntos del acuerdo, sino que le van a decir, está de acuerdo, valga la redundancia. O sea, uno no puede estar parcialmente de acuerdo, uno no puede votar sí en unos sobre unos puntos y no en otros. En este caso no sucede eso. Podemos dar un ejemplo. Los acuerdos son varios. Uno de ellos es la reforma rural integral, el otro sería la participación en política de los grupos desmovilizados, el otro sería la reincorporación económica. Yo puedo estar de acuerdo con la reforma rural integral y la participación política, pero no con la reincorporación económica. Pues no tengo la oportunidad en el plebiscito decir estoy de acuerdo con los dos primeros y con el tercero no. Entonces, en este caso es sí o no. Inclusive, no va a haber voto en blanco. Entonces, no hay una oportunidad. Las tres oportunidades son votar por el sí, votar por el no o abstenerse de votar. Y la razón del voto en blanco, de que la tarjeta electoral no traiga voto en blanco, obedece a la sentencia de la Corte Constitucional. Fue la Corte Constitucional y no el gobierno la Corte, haciendo la revisión de constitucionalidad de la ley que permitía la convocatoria al plebiscito, señaló que los mecanismos de participación ciudadana no deben tener pues esta opción, sino sí o no, y al que no le gusta ni el sí ni el no, no vota. Exactamente, muy bien. Info Cívica. Lideramos la defensa del interés colectivo. Bueno, Gustavo, entonces ya nos contó que es un plebiscito. ¿Quiénes podemos ir a votar el 2 de octubre? Bueno, podemos ir a votar el 2 de octubre todos los ciudadanos colombianos mayores de 18 años que tengamos cédula de ciudadanía vigente, que no tengamos los derechos civiles y políticos cancelados o tengamos alguna sanción. Y los que estén cedulados por primera vez van a tener la oportunidad de votar en lo que llamamos seguramente caer los puestos censo. Lo que quiero decir es que no va a haber inscripción de cédulas, no hay tiempo para ello. Y el ciudadano pregunta, bueno, entonces, ¿dónde me toca votar? En la misma parte donde votó en el mes de octubre del año 2015 para elecciones regionales. O sea, cuando elegimos al alcalde actual y al gobernador. Los consejos y los diputados. Listo. ¿Y si yo no voté esa vez? Y si yo no voté esa vez, donde se inscribió su cédula la última vez, en elecciones anteriores. Listo. Y una persona que tiene cédula, ponga usted 40 años, 50 años, tiene cédula, pero jamás ha votado. Jamás ha votado, jamás se ha inscrito. Esa persona de todas formas puede votar. Esa persona puede votar en lo que llamamos los puestos censo, donde aparece su cédula de ciudadanía registrada. En todo caso, recordémosle a nuestros oyentes que si usted tiene dudas sobre si está habilitado para votar o no en determinado puesto, ingrese a la página web de la registraduría, que es www.registraduría.gov.co, digita su número de cédula y ahí le aparece en dónde está habilitado para votar. Hay otra interrogante muy importante, inclusive yo me lo hago personalmente, y es como la misión de observación electoral está especializada en observar irregularidades y delitos electorales, ¿puede haber transhumancia electoral en este proceso de plebiscito? Y la respuesta que yo me doy es que no, porque primero no hay inscripción de cédulas y segundo no afectaría quien se inscribiera a votar en otra ciudad, pues no va a afectar porque la respuesta va a ser sí o el voto va a ser por el sí o por el no. Y es lo mismo un sí en Barranquilla que un no en Putumayo o un sí en Caldas como un no en Risaralda. Normalmente la transhumancia se predica es para las elecciones de alcalde, de gobernador o de Cámara de Representantes, pero las elecciones nacionales, como usted bien lo dice, pues da lo mismo un voto por el sí en Caldas o en Bogotá, como da lo mismo un voto por un candidato presidencial en Caldas o en Bogotá. Correcto. Estamos. Listo. Muy bien, ¿qué va a hacer la MOE para este plebiscito? Bueno, muy bien, entonces la misión de observación electoral tiene dos participaciones muy importantes, distinto a como ha participado en las pasadas elecciones, que ya hemos dicho que somos la veeduría, la vigilancia por parte de la sociedad civil sobre los procesos electorales normales. En este caso,
La misión de observación electoral ha incorporado un nuevo componente a este proceso y es contribuir a la pedagogía para el plebiscito. La misión de observación electoral, o por lo menos en el departamento de Caldas, ya estamos muy preocupados porque se observa que los promotores del sí y los promotores del no están tomando algunas banderas de agresión verbal principalmente y se escucha mucho en el común de la gente, en el ciudadano de la calle, que cuando está por el no, cuando está por el sí, trata de tergiversar la información que debería recibir clara y precisa el votante. Entonces, lo que estamos haciendo en la misión de observación en el departamento de Caldas es invitando al gobierno departamental, a los gobiernos municipales, a los alcaldes, a todas las organizaciones de la sociedad civil, a todos los promotores, como en este caso la Corporación Cívica de Caldas, para que le expliquemos, le hagamos pedagogía, como dicen los expertos, a los votantes del próximo plebiscito, para que cuando uno vaya a votar por el sí o vaya a votar por el no, su voto sea totalmente, o su decisión sea total y ampliamente informada, para que no haya casos de que se esté mintiendo, como hay algunos panfletos ya, escucho yo en las noticias a nivel nacional, de tergiversación de la información. Info Cívica. Lideramos la defensa del interés colectivo. Diría uno que lo ideal sería que cada cual tomara su decisión a partir de la lectura propia que haga del documento del acuerdo, ¿o no? Bueno, esa es una preocupación de la misión de observación electoral. El ciudadano común y corriente, el obrero, el trabajador, el empleado, el ama de casa, no se va a leer 297 páginas que contienen el acuerdo del gobierno con las FARC. Y si uno empieza a leerla, y nos pasa a nosotros que somos expertos ya en la academia, en la política, en estos procesos, pues prácticamente, como dijo algún ciudadano, se acaba de enloquecer, porque la hermenéutica de esos términos jurídicos que traen esas 297 páginas no nos va a dar tiempo para que el 2 de octubre cada ciudadano colombiano se los vaya a leer. ¿Qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que queremos invitar a las organizaciones que promuevan el sí y el no? Es a que resumamos los acuerdos en términos muy coloquiales, muy entendibles para la ciudadanía en general, y podamos decir a la gente, no le dé pereza leerse estas 4, 5, 6 o 7 páginas, y ahí está resumido todo lo que son las 297 páginas principales del acuerdo. Uh-huh. Bien, de hecho nosotros en la Corporación Cívica de Caldas, y aprovecho para contarle a los oyentes, a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, hemos venido recopilando preguntas puntuales que la gente tiene sobre los acuerdos. Por supuesto, no las preguntas injuriosas, las preguntas que no son preguntas, sino las preguntas que realmente obedecen a una inquietud del ciudadano sobre aspectos puntuales de los acuerdos, para reenviárselas, retransmitírselas a personas que puedan dar una respuesta informada sobre el tema que se está cuestionando, para poder hacer pedagogía, como usted bien lo dice, y que la gente pueda decidir por el sí o por el no, o abstenerse de votar, y que en cualquiera de las 3 opciones sea una decisión libre e informada. Es así. El segundo aspecto, dije anteriormente que la misión de observación electoral iba a tener 2 papeles en este proceso de voto por el plebiscito, y es el de la observación para evitar, o por lo menos prevenir, que se presenten irregularidades y delitos en el proceso del plebiscito, porque también los puede haber. O sea, ya hemos analizado que puede haber constreñimiento al votante, que es una votación
presionada por algún aspecto de violencia, puede haber inclusive fraude al elector, como es votar con otra cédula, puede haber participación indebida de los funcionarios públicos, que es, entre otras cosas, todavía no está muy claro el reglamento del Consejo Nacional Electoral sobre este aspecto. Entonces, nosotros también vamos a estar, aparte de explicar de la manera más sencilla, hacer la pedagogía sencilla, vamos a estar atentos a que no se presenten irregularidades y delitos electorales. Y si se presentan, pues ya tenemos 30 observadores designados para no todos los municipios de Caldas, pero sí donde podamos tenerlos y donde veamos que hay una posible oportunidad de cometer estos delitos y estas irregularidades, los vamos a capacitar fuertemente en el aspecto de plebiscito y los vamos a sacar el 2 de octubre todo el día para que estén atentos, y si se presenta algo, denunciarlo ante las autoridades, no sin antes explicarle a la sociedad civil por medio de los medios de comunicación, como los de ustedes. Info Cívica. Lideramos la defensa del interés colectivo. Listo, Gustavo. Yo soy un ciudadano y yo percibo que está ocurriendo alguna de las situaciones que usted acaba de describir. Fraude, constreñimiento al elector o una participación indebida en política, aunque el fallo de la Corte Constitucional da a los servidores públicos para el plebiscito un rol distinto al de una elección ordinaria, pero como usted dice, todavía la reglamentación por parte del Consejo Nacional Electoral no está muy clara. Cualquier situación que me parece anómala en general, ¿qué hago? ¿Dónde la denuncio? Entonces, la misión de observación electoral tiene 3 momentos para la vigilancia a nombre de la sociedad civil en las elecciones. El primero es el preelectoral, en el cual ya estamos preparándonos para participar en el plebiscito. Puede suceder cualquier irregularidad en este momento. El día electoral, que sería el 2 de octubre, y los escrutinios, que son a partir de las 12 de la noche del 2 de octubre y se pueden prolongar durante esa semana. Entonces, un ciudadano, como dice usted, doctora Adriana, de la calle observa una irregularidad o un posible delito, tiene varias oportunidades o medios para comunicarse con la MOVEL. Primero es a través de la página www.pilasconelvoto, que es una página muy sencilla. El que tenga internet escribe esta dirección y ahí le va a dar las opciones de denunciar cuál es el delito, quién lo está cometiendo y en dónde. También puede ser a través de nuestros observadores que estarán en la calle el 2 de octubre y a una línea 018.000 21112, que es gratuita para todo el país. Info Cívica. Lideramos la defensa del interés colectivo. Ustedes en la MOE hace poco presentaron el mapa de riesgo electoral 2016 y se llama Plebiscito para la refrendación del acuerdo de paz, es decir, elaboraron unos mapas de riesgo centrados en este plebiscito. Bueno, sí, con la colaboración de la Universidad de los Andes, la Universidad del Rosario, Universidad Externada de Colombia y la Universidad Javeriana y otras organizaciones muy importantes de la sociedad civil, la misión de observación electoral sacó en días pasados un mapa de posibles riesgos que puedan suceder en los 1.112 municipios de Colombia. No hablemos ni de los 32 departamentos ni de los 1.102 municipios, hablemos de Caldas. Bueno, pero es importante hacer la comparación. ¿Cómo nos va? ¿Caldas es un departamento riesgoso, poco riesgoso, muy riesgoso? No. ¿Cómo es la cosa? Yo digo que somos un departamento, frente a este informe que es muy técnico y es de total credibilidad, salimos muy bien librados, porque son 243 municipios con alto riesgo medio de que se presenten hechos que puedan atentar con el buen desarrollo del proceso del plebiscito. ¿Cuáles son esos hechos? Entre otros, la presencia de bandas criminales en Caldas. Según las autoridades y según nosotros, no hay bandas organizadas criminales. Paramilitarismo, desde hace muchos años, o bueno, tantos, pero hace algunos años no se volvió a hablar de paramilitarismo en municipios de Caldas.
Presencia del Ejército de Liberación Nacional, no hay comprobado. Las FARC, tampoco hay ningún reducto según las autoridades y según pues lo podemos comprobar. No hay zonas de desmovilización, no hay, o por lo menos si hay, ya están erradicando los cultivos ilícitos. Hasta ahora no se ha presentado ningún hecho de violencia política ni de amenazas contra dirigentes, ni inclusive contra periodistas. No hay desplazamiento forzado fuerte, que podemos decir reciente. No hay procesos fuertes de restitución de tierras, salvo creo que en Pensilvania, Salamina y Samaná. Entonces, de esos 243 municipios, a nosotros nos aparecen 3 o 4 municipios con algún riesgo, pero ya les voy a decir por qué salimos bien librados. Esos municipios son Manizales, Supía, La Dorada y Río Sucio. Son los que aparecen con riesgo medio y riesgo bajo. ¿Y cuál es la variable que nos hace aparecer a estos municipios de Caldas como con algún riesgo? Uno muy conocido por usted, doctora Adriana, y muy analizado por usted, y que hemos conversado mucho, y es los resultados de los votos nulos y los votos no marcados en las últimas elecciones en Colombia. Recuerde que habíamos hecho el análisis de que Manizales y Supía ocupaban los primeros lugares en forma proporcional al número de votos depositados y votos nulos y votos no marcados. La pregunta que nos estamos haciendo y que algún día vamos a tener que investigar si la Registraduría Nacional del Estado Civil nos da la oportunidad es, o es que los caldenses todavía tenemos muchos índices de analfabetismo, no sabemos votar, o queremos, o hay alguna fuerza extraña que haga que esos votos aparezcan nulos o no marcados. Entonces, ese es el riesgo más fuerte que presentan los 4 municipios de Caldas para el próximo proceso de plebiscito. Info Cívica. Lideramos la defensa del interés colectivo. Muy bien. ¿Cómo es el tema en el plebiscito de la financiación de campañas? No está reglamentado. Estamos esperando que el Consejo Nacional Electoral nos dé una reglamentación muy clara sobre muchos aspectos. Uno de ellos es ese, y creo que aquí en el mapa de riesgo, no sé, lo teníamos, y son la publicidad, todavía no está reglamentada, y la financiación de campañas. Esos son los 2 aspectos que tenemos que esperar, o por lo menos que vamos a tener muy en cuenta para estar pendientes de que no se cometan irregularidades y delitos ni con exceso de publicidad y de financiamiento, ni... ¿Cómo ven desde la MOE el tema de las encuestas? Porque ha habido polémica en los últimos días con encuestas que no son encuestas sino sondeos, con encuestas que son nacionales pero solo se aplican en la ciudad. Bueno, estábamos un poco preocupados, pero a raíz del acuerdo que han llegado las firmas encuestadoras en Colombia de cumplir unos requisitos mínimos, yo creo que a partir de ese acuerdo las encuestas van a ser un aspecto respetuoso, válido, y que le va a servir al posible votante del plebiscito para tomar una decisión. Soy Javier Mauricio Naranjo, tengo 32 años, soy ingeniero químico y docente universitario. Hago parte de la Corporación Cívica de Caldas porque considero que es un espacio propicio para poder hacer veeduría ciudadana y también llevar propuestas que puedan aportar al desarrollo de nuestro departamento. Participe. Únase a otros manizaleños y caldenses que velan por el interés colectivo a través de la Corporación Cívica de Caldas. Hacerlo es fácil. Ingrese a www.corporacioncivicadecaldas.com, escriba a gerencia@corporacioncivicadecaldas.com o llame al 884-1338 y aquí le contamos sobre las opciones de vinculación. Corporación Cívica de Caldas, velando por el interés colectivo desde 1982. Bien, le hago una pregunta de un carácter tal vez más personal, y es, normalmente la MOE observa elecciones ordinarias y está muy claro en elecciones ordinarias que
ningún observador pues puede salir a hacer observación con la camiseta de un partido, ¿cierto? Haciendo observación, pero uno tiene su corazoncito, pero lo esconde muy bien en el momento de hacer una elección ordinaria de gobernador, de alcalde, en fin. Se ha discutido que este tema de la paz es distinto un poco por la trascendencia histórica. Usted empezó diciendo que el 2 de octubre lo que va a ocurrir en Colombia es un momento histórico, pues porque como se ha dicho, llevamos pues casi 50 años sin votar un plebiscito, más, llevamos mucho tiempo de conflicto armado y está sometiéndose a consideración no quién es el alcalde de los próximos 4 años, sino cómo se arregla un conflicto de más de 50 años. ¿Cómo es la posición de la MOE con respecto a ese equilibrio que siempre han mantenido para observar elecciones, pero al mismo tiempo el compromiso político que existe de invitar a votar? Bueno, esa es una pregunta muy difícil, pero con una respuesta muy fácil. Siempre nos han preguntado los elementos, los integrantes de la MOE, de la Misión de Observación Electoral, ¿votan o no votan? La primera respuesta es: tenemos que ejercer ese derecho que tenemos. En segundo lugar, en la MOE tenemos muy claro que el voto es secreto. O sea, que a nadie en la Misión de Observación Electoral, sea observador, sea colaborador o sea funcionario, se le pregunta si va a votar, no va a votar y por quién va a votar. Y en este caso, pues tenemos muy claro de que nosotros o vamos a votar por el sí o vamos a votar por el no, pero lo vamos a hacer secretamente. No, hablando del sí o el no, espere que ahí viene un tema que nos faltó en la pedagogía del principio. Y es que si yo me abstengo de votar para las elecciones de alcalde o gobernador, pues digamos no pasa nada. Entre los que votan deciden quién gana la alcaldía. Para los mecanismos de participación ciudadana, el no votar sí tiene incidencia porque para que el mecanismo sea válido, se requiere que el número de votantes que concurra a las urnas sea un mínimo que se fijó en el 13% del censo electoral, es decir, que hay que alcanzar un umbral. ¿Cómo funciona bien eso del umbral? Cuéntenos, por favor, y por qué entonces sí incide si usted decide no votar. Bueno, entonces ya esa parte sí es muy clara, y es que la ley reglamentaria del plebiscito dijo que el umbral iba a ser del 13% sobre el censo, el último censo electoral. Eso nos da una total de votos de 4.387.118. La pregunta que usted me está haciendo es si la gente se abstiene de votar y el sí o el no, porque también puede ganar el no, sacan 3.900.000. Entonces, no hay aprobación del acuerdo para el presidente de la República. Uh-huh. Si el sí gana por más de 4.300.000, no, gana más por más de 4, no. Si la votación por el sí es de 4.387.118, entonces sí hay acuerdo. Lo que se está preguntando la gente, y yo creo que más o menos lo que usted me está preguntando es, ¿qué pasa si no hay umbral o si gana el no? No hay refrendación del acuerdo, o sea, con una variable que yo leía esta mañana. Como el resultado es vinculante solo para el presidente de la República, le quiero explicar a los oyentes, pues, ¿qué quiere decir eso? Vinculante es que solo obligatorio de cumplimiento para el presidente, no para el Senado, para el Congreso de la República. Entonces diría yo, eso ya es un concepto muy personal, diría yo que si no se consiguiera el umbral o ganara el no, yo creo que los acuerdos de paz pueden seguirse tramitando a través vía Congreso de la República, porque no obliga al Congreso de la República a cumplir el no. Uh-huh. Ese es mi concepto personal. Amanecerá y veremos cómo el 3 de octubre hacemos los análisis de qué fue lo que pasó. Doctor Gustavo, le agradecemos mucho esta clase de elecciones, de derecho electoral, esta pedagogía que nos da. Cuente con la Corporación Cívica de Caldas para todo lo que podamos apoyar en esta tarea de pedagogía electoral, y a los oyentes los invitamos a lo que hemos venido reiterando desde hace algunos días, y es vote por el sí, vote por el no,
o no vote, pero en cualquiera de los 3 casos, ojalá esa decisión sea una decisión informada. Muchas gracias, doctor Gustavo. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias, doctora Adriana, por la invitación y esperar que el próximo 2 de octubre la gente salga, como dice usted, a votar por el sí o por el no, pero con algo muy importante, es debidamente informada. Hay que leer por lo menos los resúmenes que vamos a sacar varias organizaciones de qué es lo que vamos a votar el 2 de octubre. Hasta aquí esta emisión de Infocívica, el magazín semanal de la Corporación Cívica de Caldas que le informa sobre los asuntos públicos de Manizales y Caldas. Los esperamos en 8 días para una nueva emisión.